quedar en nada. Digamos, lo que nos hace falta es lo que usted está planteando, es voluntad política, estructura del Estado que soporte esa voluntad política y echarla a andar, porque normas existen, creo, de sobra. Uno puede discutir la gravedad de tal o cual delito vinculado a la administración pública, pero las normas están dadas, ¿no es cierto? Claro, lo que se quiere es decisión y no tener temor a que sea fiscalizado permanentemente. Yo creo que una persona que ha asumido un cargo en el Poder Ejecutivo, una persona que tiene un rol político, tiene que trabajar con absoluta honestidad y con transparencia. Y no tiene que tener ningún temor de tener autoridades independientes, no de su partido político, que trabajen con limpieza y con amor al país, con dedicación. Y eso, lamentablemente, a los políticos no les gusta eso. Les gusta designar funcionarios que miren hacia atrás, investiguen hacia atrás. Pero eso se acabó. Yo ya estoy cansado de investigaciones contra el régimen fujimorista, etcétera, etcétera. Todo es atrás, todo es atrás. Todo es atrás. Eso yo creo que ya agota y la gente verdaderamente se siente insatisfecha. Lo que tenemos que mirar es el presente y revisar bien cómo está trabajando, por ejemplo, este régimen en temas de gestión y anticorrupción. Pero ahí hay una nota desaprobatoria claramente también. Aquí se ha hecho casi nada como... Las encuestas son contundentes y el principal factor de desaprobación de este régimen es el tema de la lucha anticorrupción. Así es, una ausencia total. Doctor, quería preguntarle rápidamente sobre este tema. Bueno, usted ya ha hablado del tema de las conmutaciones y los indultos, lo ha puesto como ejemplo, pero quiero saber su opinión. Digamos, se la pido porque más de una persona me ha dicho personalmente que si bien ha podido haber algún tipo de red de corrupción que haya funcionado para casos como los que se han denunciado, pero me ha dicho, eso ha funcionado siempre. Como que siempre en el Perú se han dado casos parecidos desde hace 15, 20 años, y que incluso han habido casos, digamos, de coimas y de pagos para obtener ese tipo de beneficios. Bajo su experiencia o en su experiencia, ¿qué podría comentar? Lo que sí es preocupante que en el régimen del señor García realmente lo que funcionó es un sistema judicial paralelo. Es increíble, inconcebible que, por un lado, el Poder Judicial investigue, juzgue y sancione penalmente a narcotraficantes y a asaltantes, y por otro lado el Poder Ejecutivo, contradiciéndose con su política de seguridad interna, dé libertad a esos delincuentes. Son miles de personas que en muchos de esos casos indebidamente han obtenido estas gracias presidenciales. La gracia presidencial tiene que ser, como señala el nombre, una situación excepcional. No puede ser otorgado en forma masiva. Y al parecer se han dado muchos casos de corrupción que merecen investigarse. Pero lamentablemente la respuesta y la reacción por parte de los órganos encargados de investigar es muy lenta. No hay este tema ya debía estar siendo ventilado en el Poder Judicial. ¿Por qué se demora tanto? Ha tenido que ser los propios dirigentes del Partido Aprista los que vayan al Ministerio Público y digan, oiga, investigue y aclare esta situación. Es tan lento que ellos mismos están exigiendo que se investigue. La misma reacción que se ha tenido para el tema, por ejemplo, esta cruel violación y asesinato de esta jovencita, esta menor, creo que en San Juan del Lurigancho, así es. Esa misma reacción tiene que merecer estos graves casos de corrupción. Lo que a mí me preocupa es que para graves casos de corrupción muchas autoridades se muestran indiferentes e indolentes. No reaccionan. No tienen capacidad de reacción. Eso no es posible. ¿Qué es falta de compromiso, temor? De repente algún día me pasa a mí, no me quiero meter, mucho de eso quizás. Hay muchas consecuencias de lo que puede pasar, ¿no? Entonces uno prefiere evitar. Pero lo cierto es que... Pero usted en su experiencia, doctor, ¿ha tenido conocimiento de casos parecidos como los que se han denunciado en este caso, en este tema de los narcoindultos y las conmutaciones arregladas, en los casos que se hubieran arreglado? No, en los 32 años que he estado en la Fiscalía yo no recuerdo un número tan importante, tan grande de conmutaciones. Son alrededor de 3.200 conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. De ellos 400 en situación agravada. El resto son asaltos y robos. Esto es, la conmutación ha estado dirigida básicamente a dos tipos penales. Y el tráfico de drogas, lo que están mencionando, lo que sacó ayer el diario La República, estas organizaciones de narcos colombianos y mexicanos, es extremadamente grave. Pone en peligro inclusive la imagen del país, porque nosotros estamos comprometidos a combatir el narcotráfico. Imagínate, usted recuerde las declaraciones del señor García exigiendo pena de muerte, cadena perpetua para una serie de tipos penales. Ese era su discurso ante el pueblo. Pero sin embargo en su despacho... Claro, sí. Ahora, doctor Miguel, uno de los argumentos que me ha dado alguno de los exministros de Justicia es, pero
pero si las cárceles peruanas están integradas en gran mayoría por ese tipo de delincuentes. Entonces, cuando hay un proceso, digamos, una política de conmutaciones para las cárceles peruanas, pues evidentemente por un tema estrictamente de volumen o de porcentaje, son los que más se van a beneficiar. No, ¿Ese pero argumento no es válido. Hay miles de presos también por hurto, por robo simple, por estafa. Pero la mayoría no son... Sí, hay un gran número por narcotráfico, pero no es... delitos contra el patrimonio es el delito número 1, ¿no? Okay. Eso sí, definitivamente. Okay. Narcotráfico es el segundo, creo. Pero dentro del narcotráfico hay que distinguir al integrante de un cartel, a quien... Del paquetero, del que vende... Del microcomercializador. 3 o 4 o 5 quetes. Pero los que vendían quetes no han salido. Los que han salido son los que estaban con kilos de droga. Y ese es lo grave. Ese es lo gravísimo. Entonces, eso hay que diferenciar. En tal sentido, lo que ha debido en todo caso esta comisión de gracia presidencial es verificar caso por caso. Por caso. Por ejemplo, esta persona que ha estado 37 años en la cárcel y que sin sentencia. Esos son casos que merecen la gracia presidencial. ¿Cuántos enfermos mentales? Hoy día ha habido una ceremonia, creo, en Lurigancho, con una serie de incidentes. ¿Cuántos decenas de enfermos mentales, enfermos de SIDA, de tuberculosis, que merecen gracia presidencial? A ellos no lo miraba la Comisión de Gracias. Entonces, eso revela... Pasa de la falta de transparencia también por no poner quizás funcionarios idóneos, ¿no es cierto? Y sobre todo contar con criterios de política para el tema de las conmutaciones y los indultos, ¿no? O sea, finalmente es una decisión del presidente, ok, estamos de acuerdo, es una decisión casi, digamos, una competencia casi monárquica, pero tiene que haber política, pues, así como hay una política penitenciaria, también debe haber una política explícita en materia de conmutaciones e indultos. Se tiene que ver a quién se otorga, y el hecho de que exista sobrepoblación en los penales, eso no implica que se tenga que otorgar masivamente libertad a personas que han incurrido en graves delitos. Si se trata de compasión o de pena, en todo caso, a los presos menos favorecidos, a quienes están por hechos leves, privados de su libertad. Y debería en todo ser caso, el principal criterio. La compasión de un presidente tiene que dirigirse a quienes son las víctimas del delito. Los policías y militares que han dado su vida combatiendo el tráfico ilícito de droga. La compasión tiene que estar dirigida hacia ellos, no a quien corrompe la sociedad y al delincuente. Y al delincuente. Por supuesto. Doctor Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre conversar.